Hola, buenos días, Martín y Fabiana, ¿todo bien? ¿Por suerte ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto, Maximiliano. Se dio a conocer este primer relevamiento que, bueno, se elaboró cuando todavía estaba el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, trabajando activamente con otros organismos, y da algunos datos que vale la pena analizar, ¿no? Mucha parte de la población encuestada que ha denunciado discriminación, agresiones y violencia en la vía pública. Exactamente. El relevamiento se trata de lo que llamamos censo diversidad, el primer relevamiento nacional sobre condiciones de vida de la población LGBTQ+ del país. Es un estudio que hicimos el año pasado, entre mayo y agosto, estuvo abierto el cuestionario y tuvimos más de 15.000 respuestas. Era la primera vez que se hacía este tipo de relevamiento a nivel nacional, con indicadores que nos permitían conocer cuáles eran las condiciones de vida de esta población, ¿no? Claro. Sabemos que a partir de estudios previos y lo que se conoce por la literatura específica, pero también lo que se puede ver en los medios de comunicación, las condiciones de vida de la población LGBT en su conjunto enfrenta diferentes desafíos, diferentes problemáticas, y en ese sentido este estudio lo que buscaba era justamente poder transformar ese conocimiento que tenemos habitualmente en datos concretos, en datos estadísticos, para ver realmente cuáles podrían ser las líneas de acción para tratar de transformar esta realidad, ¿no? Claro. Ahora, licenciado, esto se da en un contexto particular de un gobierno particular, ¿no? Porque hay que recordar que cuando ocurrió el triple lesbicidio de Barracas, el mismo vocero presidencial dijo que no existía ese término, que la RAE no lo aceptaba, que no había discurso de odio hacia ciertos sectores particulares. Bueno, ahora este informe muestra a las claras de que aquello que decía el vocero presidencial está bastante equivocado. Sí, efectivamente, el relevamiento, lo que es llamativo también es que los datos que tenemos fueron recabados el año pasado, en otro contexto político y económico del país, ¿no? En ese sentido lo que podemos ver es que ya antes, o sea, en ese contexto más favorable para las diversidades, podemos decir, existían estas agresiones, estas discriminaciones, incluso agresiones en la vía pública por parte de desconocidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es, bueno, esto está pasando, esto ya venía pasando, seguramente, o es probable que esto se profundice, porque al mismo tiempo hay discursos desde el gobierno o desde los organismos de poder que están, no vamos a decir legitimando la violencia, pero sí negando que existan violencias específicas para esta población, lo cual puede traducirse que luego esto genere mayores perjuicios para esta población, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, uno de los datos reveladores del proyecto del censo con respecto a las agresiones, a las discriminaciones, es esto que vos señalabas. En el caso de lesbianas, 3 de cada 10 informó haber recibido o atravesado situaciones de insultos, burlas, amenazas o agresiones por parte de vecinos o desconocidos en espacios públicos, ¿no? Y en el caso de travestis y transfeminas, 6 de cada 10. Claro, entonces acá, esto de que nos habla, nos está hablando de que las condiciones de vida de esta población está atravesada por estos mecanismos, estas situaciones de violencia, y esto va luego a condicionar el desempeño, y en última instancia lo que está detrás de todo esto es la pregunta por poder vivir una vida digna y una vida tranquila, sin recibir agresiones por ser quien sos o por tener eso, ser quien sos en términos de orientación sexual y genérica, ¿no? Claro. Ahora, licenciado, recién nos mencionaba los datos en lo que es la agresión a la vía pública. Ahora me parece que es quizás hasta peor, me imagino, cuando eso se da en el ámbito familiar, ¿no? Porque también ocurre eso. Sí, efectivamente en el ámbito familiar lo que nosotros relevamos eran las reacciones que recibieron por parte de padres o madres y demás cuando se enteraron que eran gays o lesbianas, cuando se enteraron de su orientación sexual o cuando se enteraron de su identidad de género para las personas trans y no binarias. En ese sentido, tal vez por la característica de la muestra, fueron personas que no reportaron haber recibido ese mismo nivel de agresión y violencia, pero sí que las
y las respuestas que recibieron no siempre fueron amorosas o de acompañamiento, sino que también hubo intentos de enviarlos a médicos, psicólogos, psiquiatras, a profesionales de la salud o a líderes religiosos para intentar corregir esa orientación sexual, ¿no? Claro, que no deja de ser violento, ¿no? Exactamente, ¿no? Es otra forma de violencia que tiene que ver justamente con la no aceptación, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya se puede ver que tanto, y lo mismo cuando sucede en el ámbito educativo, o sea, van pasando diferentes instancias en las cuales estas personas, o quienes formamos parte de la población LGBTQ+, estamos atravesando diferentes violencias a lo largo de nuestra vida, solamente por ser quienes somos, ¿no? Claro. Entonces eso después va a impactar que las condiciones de vida en su totalidad y estén minadas, estén, por así decirlo, agrietadas con respecto a población cis, es decir, no trans y heterosexual. Claro. Y en el ámbito educativo y laboral, ¿qué es lo que se preguntó y cuáles fueron las respuestas? Bien, el ámbito educativo, por ejemplo, respecto a agresiones y discriminaciones, preguntamos quiénes de los que estaban participando o estaban teniendo algún tipo de estudio, tanto secundario o universitario, habían sufrido discriminación en el ámbito educativo, y una de cada cinco de quienes estaban cursando la escuela secundaria o los estudios universitarios o superiores reportó haber recibido discriminaciones por parte de los compañeros o las compañeras, ¿sí? Una de cada cinco, es decir, por los pares. En el caso de las personas no binarias, casi una de cada tres, y casi el 30%, estas discriminaciones a su vez fueron por directivos, profesores o personal de las instituciones educativas. En ese sentido también ahí se ve que tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, es decir, por parte de los compañeros y pares hay discriminación, pero también hay discriminación, sobre todo en el caso de las personas no binarias, en el caso de en una perspectiva vertical, ¿no? A partir de los directores, personal, de docente y no docente de la institución. Claro. En el ámbito laboral preguntamos muchas más cuestiones porque efectivamente las condiciones de vida se estructuran no solo, pero uno de los mojones más importantes para reconstruir esas condiciones de vida y esas posibilidades de desarrollarse en una sociedad, en sociedades designadas por el trabajo, tiene que ver justamente con ese ámbito, con ese perfil ocupacional. Claro. Con respecto a las discriminaciones que allí aparecen, para contar un poco de eso, después hay muchos más datos que estamos procesando, porque al mismo tiempo, al ser un relevamiento que tuvo muchas respuestas, implica mucho también trabajo de procesamiento de los datos y análisis, pero sí con respecto a las cuestiones de discriminación en el ámbito laboral, aparece para el caso de personas trans y no binarias, y trans masculinas y femeninas y no binarias, que han recibido un trato desigual respecto a los beneficios, a las cargas, a las prestaciones laborales o las posibilidades de ser promovido y de ascender a lo largo del último año, ¿sí? Un 14% ha recibido este trato desigual solamente por ser, en el caso de las personas no binarias, claro, o trans o lesbianas o gays, ha recibido este tipo de barreras, ese tipo de obstáculos, ¿no? Es algo similar a lo que sucede con el caso de las mujeres y la posibilidad de ascender en un trabajo, esto que se conoce como techo de cristal. Sí. En este caso es la posibilidad, no, la imposibilidad de desarrollarse plenamente y adquirir mejores condiciones laborales solamente por el hecho de ser LGBT. Claro. Se suele decir que en Buenos Aires están más avanzados o que son un tanto más progres y que el interior, fundamentalmente el norte, es más conservador. ¿Los datos permiten reflejar por lo menos esa percepción que existe generalmente en la gente? Mira, ahí es muy buena pregunta. Sí. Tenemos una de las novedades, particularidades del estudio, que es a nivel nacional, y entonces tenemos datos de todas las provincias. De algunas provincias tenemos más datos, en otras menos, o en algunos casos tenemos más casos, por ejemplo, y efectivamente en el área metropolitana de Buenos Aires tenemos más del 30% de los casos, porque a su vez también más del 30% de la población vivimos en esta región, ¿no? De la población del país. Pero sí llama la atención que no hay, o sea, es necesario como profundizar y seguir perfilando el análisis, es algo que todavía estamos trabajando en ello,
pero a priori uno no puede decir hay una gran o hay una gran diferencia entre vivir en la zona, en el no, por ejemplo, y en el AMBA con respecto a estas cuestiones de discriminación y demás. Después sí hay otras cuestiones que atraviesan esas particularidades, como por ejemplo, bueno, el nivel de vida que se puede tener en un lugar y en otro, o la facilidad mayor o menor para acceder a algún empleo registrado y formal en un lugar y en otro, y eso puede arrastrar y puede traducirse en que haya otros mecanismos que operan ahí, segregando o diferenciando las condiciones de vida, ¿no? Claro. No necesariamente o no siempre con lo relativo al LGBT, sino también a las condiciones más estructurales ligadas al mercado de trabajo de cada lugar y demás. También se puede pensar en este sentido en la posibilidad de ir cruzando estos datos y que nos permita ver, por ejemplo, los procesos migratorios, cómo fue esa migración, ¿no? Algo que es habitual en la literatura sobre población LGBT, sí, es algo que se llama sexilio, es decir, la imposibilidad de desarrollarse plenamente en el lugar de origen, por lo cual uno termina mudándose o migrando para poder desarrollar. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Es que es como lo del cuento del huevo y la gallina, ¿no? En mi caso, que soy de un pueblo del interior, de la provincia de Santa Fe, en algún momento un colega me preguntaba, y bueno, ¿y vos migraste por qué? Bueno, yo también migré para estudiar, o sea, no sé qué fue por qué migré, ¿no? Pero bueno, soy gay, nací en el pueblo y migré. Eso es lo que podemos decir. En ese sentido, tenemos datos también que nos permitan, todavía los estamos procesando, pero que nos permitan ver hasta qué punto el lugar de origen empuja o hace que las personas migren. De todas maneras, no había sido, todavía lo tenemos que analizar en profundidad, pero el primer pantallazo que tenemos de esos datos nos hace pensar que no hay algo así como una región que expulsa gays, lesbianas, trans y demás, ¿no? Al contrario, y eso me parece que está bueno como retener, es esta idea que tenemos de que solamente se pueden desarrollar estas personas en las grandes áreas metropolitanas, en las grandes ciudades, es contrastado con casos, son menos, pero están de población LGBT que vive en pequeños pueblos o en parajes rurales incluso, ¿no? En los distintos lugares del país. Bien. Entonces ahí nos está diciendo que, bueno, efectivamente está habiendo procesos de transformación y siempre ha habido y siempre va a haber población LGBT incluso en esos lugares menos metropolitanos. Bien. Licenciado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a disposición. El cuadernillo con los resultados preliminares se encuentra en censodiversidad.ar. Ahí está todo el cuadernillo con muchos más datos detallados y con las otras líneas de acción del trabajo. Bien, excelente. Muy buenos días. Igualmente para usted. Hablábamos con el doctor en Ciencias Sociales, Maximiliano Marentes.